Bienvenidos, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de saludarle y retomar dos que sí, uno que no después de estos días especiales que hemos pasado. Da gusto estar por la calle y ver la cantidad de gente que está disfrutando de las buenas temperaturas. Hoy en el programa haremos un hueco importante a los libros. Ya saben que el día 23 precisamente se celebra eso, el Día del Libro. Y lo haremos empezando... Buenas tardes. Y lo haremos empezando con un autor, con Luis Ramos, que nos presenta su nuevo poemario. Luego continuaremos precisamente con Clara Sánchez, de la librería Octubre, donde seguiremos hablando precisamente de libros y de literatura. Después nos visitará Francisco Iglesias, que presenta ese festival multimedia de ropa tradicional, de la cultura tradicional, que tendrá lugar en Zamora próximas fechas. Y acabaremos con otro autor, con Pablo Malmierca, otro poeta que también nos hablará pues de sus creaciones. En este día ya saben que celebramos el 23 de abril, ese Día del Libro. Ya saben, dos que sí, uno que no. Un punto de encuentro para charlar de lo que nos gusta, para charlar de cultura, para charlar de muchas cosas. Pero primero vamos a visitar un local, en este caso el de nuestros amigos Capitonis Durs. Sí, dile que venga, sí, te lo mire. Diego... Venís uno conmigo, porque Vale. quiero que lo pruebe, que vea. Hola, bienvenidos al local de Capitonis Duri. Mira, nos acabáis de pillar ahora mismo a todos aquí ya reunidos para comenzar la nueva temporada y os invitamos a que participéis con nosotros en este ensayo, ¿vale? Venga, entrad con nosotros, vamos. Bueno, venga chicos, escuchadme una cosa, vamos a empezar. Venga, Jonathan, arriba, en el sitio, gira, para adelante, para adelante. ¿Qué te pasa? No, para mí, cuidado, venga, sigue. Nico, vete sacando. Venga, gira, y planta. Según van un poco a la derecha, la monta, sí. Un segundo, si queréis. Izquierda, derecha. Ahora sí, si queréis, trabajar bien. Gíralo y lo plantas. Atrás. Venga, mándale plantar. Es un lujo, ¿no? Para empezar, que podamos contar con un local para Capitonis Duri. En este caso, nosotros, a partir de que pasa el primer trimestre del año, con ello, con la Semana Santa, enseguida nos ponemos porque en el periodo ya primavera o periodo estival, pues evidentemente ya se nos reclama ya en pueblos, en ciudades, en encuentros, y la verdad, pues tenemos que empezar los ensayos. Entonces, esto se convierte pues en un reencuentro de socios que después de la fiesta a fin de temporada que solemos hacer en Navidad o noviembre, pues enseguida, rápido, como te digo, pues empezamos los ensayos, eso, nada más que pase la Semana Santa comenzamos y la verdad es que, bueno, pues es muy bonito reencontrarse en los ensayos y en este local, pues donde hemos vivido muchísimas cosas desde que nos fundamos en 2005. En el local suele ser siempre muy tenso, suele ser siempre muy tenso porque andamos por norma general a la carrera, siempre esperando de que tenemos alguna actividad, que tenemos alguna representación, siempre suele ser un poco eso, tenso, pero muy divertido. Si no, está claro que si no nos gustara no lo haríamos. Es duro porque hay veces que nos avisan con poco tiempo, hay que moverlos todos, hay que organizarse, saber quién va a ir en qué gigante, hay que controlar todos los movimientos, hay que practicar hasta las transmisiones para poder bajar y subir todos juntos. Es duro, pero es que es justamente eso lo que gusta de cargar los gigantes, el hecho de pasarlo mal, entre comillas, porque después de unas horas llevando 50 o 60 kilos, el cuerpo ya cede un poco y el saber que tienes un amigo al lado que en cuanto lo necesites te va a apoyar, te va a decir no te preocupes, yo estoy aquí, te sustituyo un rato. Esos momentos es lo que hace la unión y hace que al menos la parte de los cargadores, que es la que yo personalmente vivo, es que seamos como una familia. Normalmente los ensayos de cabezudos los organizamos los viernes porque normalmente son gente más joven en la cual pues
tiene estudios, tiene pues actividades después de clase y cosas de esas. Entonces pues intentamos que los ensayos sean los viernes por la tarde. Nosotros cuando fundamos la asociación tuvimos que alquilar un local en la plaza de San Antolín, justo detrás de la iglesia, en lo que antes se llamaba la calle Larga y ahora Sancho IV. Pues allí teníamos alquilado un pequeño local donde los gigantes los teníamos que dejar tumbados, yacentes, bueno, sobre todo con los primeros que tuvimos, que fueron Arias y Doña Urraca. A raíz de ahí de que la asociación fue creciendo, ya no solo en patrimonio, sino en número de socios, pues a través de la concejala de antes que estuvo en el ayuntamiento, Mar Eleno, bueno, pues nos dio la oportunidad. Justamente habían hecho un nuevo local para la otra asociación de gigantes y había quedado vacía esta que hoy nos alberga, que es la antigua estación de autobuses, por lo cual cuando vinimos con ella, pues esto no estaba como está ahora, lógicamente, porque los propios socios hemos metido mano aquí a suelo. Cuando vinimos esto estaba lleno de colillas, palomas, muertas, de todo, y la verdad es que, bueno, poco a poco los socios y con el capital que los propios socios aportamos todos los años, pues hemos conseguido estar por lo menos medianamente dignos, ¿no? Y la verdad es, como te digo, que aquí disponemos de una altura, porque los gigantes miden 4 metros, hay altura suficiente para ensayar y bueno, pues yo creo que estamos contentos, ¿no?, de estar aquí hasta, bueno, pues que esto se tenga que tirar o nos eche. El local, lo bueno que tiene son las características que tiene. Tenemos un local con casi 7 metros de altura, que para nuestros gigantes es idóneo. O sea, nosotros necesitamos un sitio que tenga bastante altura, que tenga espacio para poder ensayar, y a mayores para más actividades que hacemos en el colectivo. Esas palmas, todos. ¡Fuerte el aplauso! El gigante, por norma general, se carga con hombros, manos y cabeza. O sea, los hombros para aportar el mayor peso del gigante, y los brazos y la cabeza para estabilizar. Tenemos una chichonera que se apoya en la cabeza y después tenemos unos sujetaderos en las manos para poder ir jugando con él. La gente dice que qué difícil, que cuánto pesan. Yo la mayor dificultad que le veo a los gigantes no es el peso, la mayor dificultad le veo el equilibrio. O sea, son gigantes que miden entre 4 metros y medio, excepto Pedro, que no llega a los 4, que son muy difíciles de mantener erguidos. Con los hombros, que es donde realmente cae todo el peso. La cabeza tenemos una almohadilla que es para controlar que esté recto, que no se vaya hacia los lados, y sobre todo las manos para poder controlar los giros, para poder estabilizar cuando quieres que tenga vuelo el vestido, como ocurre en Urraca. Y sinceramente no tiene mucho más misterio. Es meterte, ponerte las sombreras, aprender cuál es el equilibrio de cada gigante, porque cada uno es especial. Unos se van más a un lado, otros son más anchos. Sancho, por ejemplo, es el que más pesa y es peso que cae a plomo, que es o puedes o no puedes, pero simplemente es eso, cogerle el tranquillo a cada uno y para adelante y disfrutarlo. Pues la verdad es que ha sido cada año, sobre todo, yo creo que más del 50% de los socios son niños, entonces yo creo que tenemos asegurado todo lo que es la generación, ¿no?, de años venideros, pues que tengamos niños. Y la verdad es que
lo que siempre digo a todos los socios es que nos lo pasamos muy bien, ¿no? Pero no somos conscientes de que al pasárnoslo bien también estamos difundiendo, ¿no?, la historia de Zamora, que es lo que yo siempre les digo en cada salida, no solo vamos a pasárnoslo bien o quedamos a tomar algo antes o lo que sea, sino que el tema de que estamos difundiendo la historia, ¿no?, de nuestra ciudad, el Cerco de Zamora. Y a día de hoy, yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a ver el Corpus Christi, conocía pues a los gigantes de toda la vida, los que se llaman los gigantes de la ciudad, al Turco, al Ramón, al Abuelo, bueno, pues ahora esos niños, ¿no?, ahora todos estos niños de nuevas generaciones, la verdad es que conocen nuestros gigantes, saben quién son Urraca, quién son Arias Gonzalo. Evidentemente ha habido ya una base, ¿no? Antes pues los grupos de teatro que hicieron en su día Medievalia, pues la verdad es que se ha ido creando un pozo y todos esos niños ahora ya le ponen cara con nuestros gigantes pues a esos personajes tan conocidos como Urraca, Bellido, el Cid. Yo lo paso muy mal y evito no venir a esos ensayos por una cierta razón, porque yo sé lo que ha costado, me refiero ya no al coste económico, sino el esfuerzo que hemos tenido que hacer, ya no solo las instituciones, sino también los propios socios, para poder tener este capital o patrimonio que tenemos, y la verdad es que, bueno, pues se convoca a todos, hay diferentes grupos de WhatsApp, ¿no?, y en este caso, en el WhatsApp de los gigantes, bueno, pues Julio, como os he dicho, pues va convocando ensayos a medida que las actuaciones u obras de teatro se van convocando o se van cerrando contratos. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, igual que con los cabezudos, pues vamos cerrando, a medida que vamos cerrando actuaciones, se van marcando los ensayos. Nos lo pasamos muy bien, tenemos muy buen feeling entre toda la asociación, pero en concreto entre el grupo de cargadores tenemos muy buen ambiente, nos conocemos todos, siempre que viene alguien nuevo lo acogemos muy bien, entonces los ensayos son un reflejo de las situaciones, y pues siempre hay un chascarrillo, siempre Luisfe nos tiene que estar la bronca, porque venga chicos, centraros que no llegamos, cosas así. Pero vamos, por norma general, un ensayo, ya no te voy a hablar de un ensayo de una obra, un ensayo ordinario para ir cogiendo un poquillo de fondo, que solemos hacer al principio de año, unos cuantos ensayos para ir cogiendo otra vez los hábitos de carga. Pues normalmente llegamos, los chicos directamente ya abren y entre todos van ayudando a sacar los gigantes, y lo primero hacemos un carrusel, o sea, yo carrusel lo llamo, nos ponemos a dar vueltas alrededor del local para ir pues calentando un poquito, y de ahí pues depende del día, o ensayamos el baile o cosas de esas. Normalmente en los ensayos es aprender los bailes, ver que puedes cargar con el cabezudo, porque no todos los cabezudos, como veréis, tienen diferentes tamaños, y no todas las personas pueden cargar el mismo cabezudo, ¿vale? Y entonces ensayamos con música, que tenemos un grupo de músicos, de danzaineros, que tenemos unas músicas y aprendemos unos bailes para poder salir en los pasacalles que hacemos durante las actividades que tenemos durante todo el año, principalmente en verano, tanto San Pedro como nos llaman a los pueblos o lo que sea. Todos los guiones que hemos hecho hasta hoy, ¿vale?, han sido hechos directamente para Capitonis Duri. Hemos contado pues, con Braulio Llamero, con el que fuese director del Teatro Principal, Daniel Pérez, con una propia socia de Capitonis, María Lorenzo. Pues todos esos guiones se han hecho expresamente para Capitonis Duri, también Torices. Me refiero que al final lo que se trata es que crear una gran familia. Entonces, conociendo un poco cómo funciona Capitonis, adaptan ese texto
para nosotros, porque evidentemente la gente a lo mejor valora poco esos montajes teatrales, ya no solo por la iluminación, el sonido, todo, sino cargar un gigante es complicado. Me refiero que no es meterse y decir, venga, y encima yo se lo complico mucho más, porque intento que todo lo que son los escenarios cada año sean diferentes. Al final, un gigante pesa lo que pesa, son 4 metros, los hemos metido por sitios tremendos, lo hemos hecho también en el Sillón de la Reina, y la verdad es que al final el conjunto de todo eso hace que los montajes o espectáculos de Capitonis, bueno, pues gusten a la gente, y no es por tirarnos flores, porque todos los grupos somos iguales, pero evidentemente con estos gigantes lucen mucho más todo este tema de la historia de Zamora. En las actuaciones de teatro, los cabezudos también, claro, tenemos... no le ponemos voz, hay unas personas que nos ponen voz, pero nosotros tenemos que actuar con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestra cara, mover el cabezudo para ver que la gente entre en el espectáculo que estamos realizando, o sea, para ver qué es el cabezudo el que actúa, porque el gigante es más grande y bueno, pues la gente se iba a la imagen al gigante, pero el cabezudo pues es la persona, el que lo mueve, el que da el efecto que queremos, triste, alegre, lo que sea, dependiendo el momento de lo que estemos representando dentro de la historia del Cerco de Zamora, que siempre es lo que hacemos. Principalmente leernos la obra. Luis Fer nos agobia mucho y nos estresa mucho, obviamente, para que nos aprendamos la obra como si fuéramos un personaje más. Aunque vayamos dentro del gigante, nosotros no sabemos todos los diálogos, cuándo entra cada uno, y sobre todo tenemos que creernos actores, porque nosotros somos quienes le vamos a dar vida al gigante por dentro. Entonces, principalmente en la sala que tenemos, delimitamos cómo sería el lugar donde vamos a tener la obra y nos movemos como si fuéramos con el gigante. Practicamos cuando levantamos, cómo bajamos, y lo tenemos que exagerar mucho para que luego desde fuera la gente pueda percibir ese movimiento humano en unas figuras que son estáticas. Muchas palmas para animarles. Fuerte el aplauso. Ellos... Nos ha pasado de todo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este último viaje a Barcelona, pues bueno, pues hemos tenido muchas anécdotas, desde las personas que yo creo que somos de buen comer vaciaban todo el buffet. Bueno, yo creo que son detalles que hemos tenido que la verdad es que desde que nos fundamos en 2005 hasta hoy nos han pasado pues de todo. A lo mejor en una de las actuaciones la mano de Arias Gonzalo se cayó y tuvimos que ponerle precinto para salvar la segunda actuación que había. Hay muy buena relación entre todos los socios, como han dicho antes, es una pequeña familia, siempre hay roces, estamos trabajando con elementos que son muy costosos de hacer y muy costosos monetariamente. Entonces siempre hay momentos en los que puede haber un poquito más de tensión, de que te pones un poquito más nervioso porque estás viendo que a lo mejor alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, pero por norma general suele ser un ambiente muy cordial y muy bueno. Es muy bueno, principalmente porque tenemos la confianza, que es muy importante. Al fin y al cabo, sobre todo en los pasacalles, tenemos gente alrededor que está cuidando un cable, un bordillo, un niño que pase de repente porque tú no lo puedes ver con el ojo que tenemos, y
Y es eso, como decía Julio, bromas todo el rato, poner de los nervios a Luis Fer, bromeamos con que se ha caído un gigante y a Luis Fer poco más le da un infarto. Bien, normalmente el rollo es bien y no pasa nada. Bueno, hombre, como en todos los sitios habrá nuestros roces y nuestras cosas, pero bueno, no pasa. Intentamos que siempre salga la actuación lo más decente posible, lo mejor posible, porque cuando estamos en la calle como que nos subimos arriba, como que nos engrandecemos y queremos que salga todo perfecto y que salga muy bien y que nos vean y que la gente se anime a ser socio de Capitonis Duri. Muchas bromas, pero siempre con la responsabilidad de dónde estás, y es que tienes un gigante encima que se puede caer o puedes atropellar a alguien. Entonces, la mezcla de la seguridad, de controlar que el que vaya dentro y alrededor estén seguros, con el buen rollo, porque al fin y al cabo estamos aquí para pasarlo bien. Doliente se siente el rey, ese buen rey don Fernando. Los pies tiene hacia el oriente y la candela en la mano. A su cabecera tiene arzobispos y prelados. A mano derecha tiene a sus hijos todos, 4. Cuando en silencio rezaban, entraba Urraca Fernando y llegándose a su padre, de esta manera le habla. Morir vos queredes, Padre. San Miguel os haya al alma. Donasteis las vuestras tierras a quien se vos antojara. Diste a don Sancho Castilla, Castilla la bien nombrada, a don Alfonso León con Asturias y Sanabria, y a don García Galicia con Portugal la apreciada. A mí, porque soy mujer, me dejáis desheredada. Irme yo por esas tierras como una mujer errada, y mi cuerpo daría a quien se me antojara. A los moros por dinero y a los cristianos de gracia. De lo que ganar pudiere, haré bien por la vuestra alma. Este colectivo es muy grande y debería de serlo más, o sea, aquí tiene cabida absolutamente todo el mundo, todo el mundo. Aquí todo el mundo es bienvenido a probar siempre que quiera, sea de cabezudos o figurantes o a cargar gigantes, aquí todos somos iguales. Está todo el mundo invitado a que participe y que actúe con nosotros, porque si no puede cargar cabezudos o no puede cargar gigantes, tenemos muchas más otras cosas para salir en los pasacalles. Porque hay personas que creen que los que cargamos los gigantes somos más que nadie. No, 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 aquí todos somos iguales, porque hay veces que a lo mejor en una representación no se utilizan todos los gigantes. Entonces, puedes ayudar a los cabezudos, puedes ayudar a poner voz a algún personaje, y eso es lo que a mí creo que más me gusta. Sobre todo muchos niños, todos aquellos que quieran participar o apuntarse, no obligamos a que se apunten y puedan salir, sino que prueben y luego si quieren ya se apuntan de socios. Pero bueno, la ficha de inscripción, aparte de poderla recoger aquí, tenemos en la página web capitonisduri.es, ahí la pueden descargar, enviarla. No hay cuota de entrada, simplemente son 20 euros al año. Yo creo que bueno, ahora mismo conforman los socios 150 socios y la verdad es que bueno, estamos encantados porque como te decía antes, más del 50% son niños, por lo cual nosotros encantadísimos y deseando, ¿no?, pues que devolver los gigantes y los cabezudos a la calle, que espero que sea ya muy pronto. Para mí Capitonis durante mucho tiempo ha sido todo. O sea, yo terminaba de trabajar y pensaba en Capitonis y todo era Capitonis. Wow, pues para mí todo. No sé qué decirte. Pues el verano me supone un gran desahogo de mi trabajo, de mis actividades personales y bueno, pues me da mucha alegría. También hay muchas veces que es mucho trabajo porque tienes mucha responsabilidad, porque no pase nada con el cabezudo, porque claro, vamos bailando y hay que intentar que no nos rocemos, que no se caiga, que no lo dejemos
no lo dejemos en algún sitio que nos lo puedan caer y cosas de esas, pero bien, muy bien. Yo entré como cargador y pasaron los años y Luis Fer me llegó un día y me dijo: Julio, quiero que te encargues del tema de los gigantes. Y me encargué del tema de los gigantes. Es muy curioso además porque al principio vienes a cargar como cargador y todo es diversión, todo es juerga, todo vienes a pasártelo bien. A medida que vas cogiendo responsabilidad, me pasa como le pasa a él, que ya no ves las salidas como voy a pasármelo bien, ves las salidas como que se cae, no des tantas vueltas, que le sacas los brazos, ese tipo de cosas. Pero bueno, para mí Capitones es mucho. Capitones es una salida emocional que no sé si hubiera tenido otro colectivo. Nunca les he visto algo especial, hasta que vi justo los de Capitonis, y a mí el mundo medieval siempre me ha gustado desde pequeñito, y empecé a ver el Cid, y dije, hombre, nunca había visto un gigante que represente algo real, más allá del Ramón y estos personajes, algo más que parezcan personas reales. Y hablé con Luis Fer y unos amigos, y me dijeron, ven a probar, pruebas, si te gusta, y me encantó. Y desde entonces, siempre que puedo venir, aunque sea a echar una mano a colocar el vestido de Urraca o una misma espada, o por la gente, por los amigos que tengo aquí, eso para mí es lo más importante, yo creo. Codicioso de Zamora, embajada le ha enviado a su hermana doña Urraca. Hermana, si habéis notado mi padre, si os dio Zamora, fue muy mal aconsejado, sabiendo que no podía quitármela de mi estado. Por tanto, mejor sería para vos y su descargo que se vuelva a mi corona, que es de donde se ha quitado, que para vuestro sustento yo os haré dinero abasto. Anotad bien esta carta, lo que en ella he expresado. Comunicadlo, señora, con Arias y don Gonzalo, y si esto no vos complace, tened por averiguado que yo la iré a conquistar con la espada de mi mano. Recibida ya la carta, una respuesta le han dado, que doña Urraca a Zamora la posee de buen grado, y nunca la entregará, pues su padre se la ha dado. Tenemos nuevo libro, así que es motivo para estar contentos. Tenemos este recién presentado La serena estrategia de la luz, de Luis Ramos. Luis, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes, encantado de estar aquí, como siempre. Siempre es un placer porque siempre vienes a contarnos cosas buenas, cosas interesantes. Claro, hombre, cosas malas, está el mundo rodeado de cosas malas y hoy día pues parece que cuando no alguien mete un pie en un charco, mete un pie en otro sitio peor, ¿no? Entonces hay que venir a contar cosas buenas y cosas que tengan sentido. La verdad es que tienes toda la razón, cosas buenas y que tengan sentido, como este libro, con este sugerente título, con este precioso título, La serena estrategia de la luz. Un homenaje a ese gran artista, a Mezquita. José María Mezquita Agullón es un pintor al que tenemos que reivindicar, que seguir reivindicando y que decirle al mundo que tenemos un zamorano maravilloso, pero zamorano internacional, como internacionales fueron cualquiera, citamos a Claudio Rodríguez, Jesús Hilario Tundidor, Agustín García Calvo o otros pintores y escultores, pero con José María Mezquita tenemos que no olvidar que está vivo, y estando vivo necesita que lo cuidemos y que lo atendamos. Por eso esa exposición que actualmente se está haciendo en el Museo Etnográfico y en el Museo Provincial de Zamora. Además, yo hace tiempo ya tenía escritos poemas
dedicados a él, pero sobre todo dedicados no tanto a él como a la luz y a la mirada, a su mirada, cómo es capaz de transgredir y entrar en algo como es el paisaje, como es la naturaleza, como es las cosas, buscando una luz inicial, una luz primera que él captó desde niño, desde la infancia, y como bien decía William Wordsworth, el poeta inglés, la infancia es la patria del hombre. Entonces, en ese sentido, esa patria desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista de la magia de la mirada, se quedó en José María Mezquita, y por eso yo tenía que dedicarle un libro como este, con poemas que hablan de eso, de la luz, de la mirada, de la estrategia de la luz para abrir el misterio de las cosas que nos viven y que vivimos alrededor de ellas, y en esa observación, en esa mirada, una revelación total como es el cruce entre la luz y entre las sombras, en esa serena estrategia de la luz, que es un endecasílabo, un verso de 11 sílabas, con el que termina el libro, luego leeré el poemita donde está, pero con la intención siempre de desvelar, de revelar aquello que al artista, al creador, le llega desde su propia mirada. La verdad es que es un homenaje que casi se convierte en un juego de espejos, es una mirada a una persona que mira, y además ese mirar es importante porque ese mirar viene a determinar su obra. Claro, he tenido la suerte de que en este libro, que yo siempre en los libros de poemas, nunca digo poemario, que no me gusta, en los libros de poemas yo intento siempre hacer un libro, aunque sea rectangular, redondo desde la portada a la contraportada, a lo último, redondo en el sentido de rodearme de un prologuista como es el gran poeta castellano-leonés, premio de las letras de Castilla y León, como es Fermín Herrero, que hace un prólogo maravilloso, o de rodearme de unas citas donde yo cito a Claudio Rodríguez, donde cito al gran pintor y ensayista inglés John Berger, y rodearme para la búsqueda de esa. Bueno, pues en ese sentido, en el prólogo, Fermín Herrero viene a decir que lo importante que puede aparecer en este libro, en los poemas de este libro, es cómo se trata de una metafísica que no complica lo aparente, sino que desvela lo aparente, que trata de sacar lo escondido de lo oculto y que trata de hacer ver aquello que vemos pero que parece que no está, que es el misterio de la luz, pero que en los poemas se cumple a través de la revelación, de la propia palabra que se da al lector. Oye, ¿cómo ha sido la elaboración de este libro? La elaboración de este libro ha sido como la propia inquietud del pintor. Ha sido, ha sido lenta y ha sido minuciosa. Como bien sabes, yo tengo un libro de poemas que titulo Lo lento, que publiqué con La Astura hace tiempo, y otro libro de poemas que publiqué también con la editorial La Astura, que se llama Urgencia de lo minucioso, y esas preocupaciones por lo lento y por lo minucioso se dan en la obra de Mezquita. Y también tiene que darse, para ir en coherencia con lo que se quiere decir, en la estructura de este libro. Entonces, ha sido una estructura lenta, minuciosa y con la enjundia posible de hacer que el lector, el primer lector en este caso que he sido yo, o el último que es el lector que se va acercando, se encuentre con poemas que tienen sentido abierto en una obra abierta para que cada cual podamos poner en nuestra lectura aquello que nos transmite la revelación de la luz, el misterio de la luz, el enigma de la palabra, el encuentro con un paisaje que para Mezquita o para Claudio Rodríguez son esenciales. Yo en el libro anterior que estuve aquí presentando, recordarás, era un estudio sobre la vida y el arte en la obra de Claudio Rodríguez. Y en ese libro, el apartado número 9 estaba dedicado al cruce posible, al encuentro entre José María Mezquita, la pintura de Mezquita, y los poemas de Claudio Rodríguez. Pues dijéramos que un poco mi libro, La serena estrategia de la luz, es como una especie de encuentro ante aquel encuentro que se producía entre Claudio y Mezquita, y un poco yo sería como una especie de eje intermedio entre ambos. Como ensayista en el libro de ensayo, que se titulaba Hacia lo verdadero, o como poeta en La serena estrategia de la luz. Oye, ¿es más difícil escribir, en este caso un libro de poemas, sobre alguien que conoces, sobre alguien que admiras? Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo no escribo sobre él. Yo escribo desde él, que no es lo mismo. Es decir, yo no hago una exégesis
en plan poético para explicar la obra pictórica de Mezquita, ni mucho menos. Yo lo que hago es una interpretación, creo, reveladora en este sentido, de cómo la luz que Mezquita busca, cómo el paisaje que Mezquita encuentra, el lugar que él plantea como tema para pintar, a mí me llega y se me acerca para revelarme una estructura poemática que es la que conforma cada uno de los versos y de los poemas de este libro. Oye, me recuerda, te lo comentaba en un principio fuera de cámara, me recuerda esa mirada que realizó Víctor Erice sobre otro gran autor como fue Antonio López, ¿no? Esa mirar y admirar. Claro. Es también tu caso. Sí, mi caso, yo recuerdo con mucho cariño, te decía, la película de Víctor Erice, El sol del membrillo, no solamente porque es un gran pintor que está intentando captar algo que inclusive llega un momento que no lo capta y se va. Ajá. Bueno, pues eso pasa también con el poeta, cuando va a escribir un poema, que entras al juego de las palabras, al juego de ir decantando el verso hasta que quede el verso con la fuerza necesaria para transmitir lo que quieres transmitir, pero hay veces que no lo consigues y rompes. Pues también al pintor le pasa, como le pasaba a Antonio López en El sol del membrillo, también a José María Mezquita Agullón le pasa que hay veces que va a pintar y tiene que dejarlo porque las condiciones atmosféricas son negativas, porque lo que le está ocurriendo, que él pensaba, esa luz que va buscando, que tenía el día en que fue a pintar, no está y tiene que encontrar esa misma luz al día siguiente. Por eso pone unos puntos de referencia para poderse guiar. Es que es esa la luz que él busca, no es otra, no miente. Desde la emoción que le causa esa luz, no miente al observador que va a encontrarse después con un cuadro. No. Él siempre busca la verdad, busca lo verdadero, como Claudio lo buscaba en ese estudio que yo decía antes, en el estudio de hacia lo verdadero, que es lo fundamental. Si el creador no tiene claro la búsqueda de esa verdad, si se engaña a sí mismo de entrada, él está engañando al lector. El lector, cuando entre en ese poema, se va a dar cuenta de que eso es palabrería, eso es falso, y no. Tú tienes que intentar que ese poema tenga la solidez necesaria para decir aquello que tú quieres decir por tu propia verdad. Porque a mí una cosa que me preocupa mucho, siempre me ha preocupado, yo soy doctor en filosofía, he sido profesor de filosofía, como bien sabes, pero me preocupa a la hora de la poesía no solo hacer algo que suene muy bonito, sino que es algo que tenga enjundia, que haya un concepto, conceptos filosóficos y poéticos necesarios para transmitir una verdad. Esa es la idea. Y que deje pozo, claro. Y que deje pozo, claro. Como una obra. Como una obra con sentido. Yo creo que de alguna manera en mis libros lo voy logrando. Lo voy logrando porque yo creo que mi voz ya se va encontrando y sabe decir, dijéramos, aquello que quiere decir. Y creo que en este libro se logra también. Oye, ¿pasabas tiempo con él? ¿Has pasado tiempo con él a la hora de elaborarlo, de escribirlo? No, con él, ¿con qué? Con José María. No, yo he ido haciendo mi obra, dijéramos, hombre, yo he pasado tiempo con él porque en los últimos 2-3 años todos los libros de fotografía que ha ido haciendo se los he presentado yo, somos muy amigos, sí. Somos amigos. Hemos sido un poco auspiciadores de la exposición esta que tiene lugar ahora mismo en el Etnográfico y en el Museo Provincial. Pero dijéramos que mi obra es en mi casa, con mis palabras, buscando, es decir, no tienen... vuelvo a repetir lo de antes, yo no he hecho un libro sobre José María Mezquita, sino que yo he hecho unos poemas que conforman un libro, La serena estrategia de la luz, desde la obra y desde la mirada y desde la luz que aparece en la obra de un pintor como es José María Mezquita. Oye, Luis, ¿nos lees ese poema del que nos decías, del que nos hablabas al principio, en el que termina, ¿no?, con el título? Sí, yo creo que leo, son cortitos, leo alguno más. Los que quieras. Y luego leo este final que tiene que ver con el título. Perfecto. Si leo empiezo por el primero, por ejemplo. La luz es reto y es ofrenda. La sombra, su sustento, necesidad de cómputo, medir. Nada parece ahora más intenso que este ir y venir haciéndose al color y al tacto. Nada más real que su sigilo y su entrega, que sagrado en su misterio el lugar, que serena la transfiguración del aire. Este poema se titula
tensión. Yo el título de los poemas lo pongo al final, para no condicionar la lectura del posible lector, sino que cuando haya leído el poema ya tenga esa pequeña guía que sería una especie de subtítulo. Con permiso. Sí. Por cierto, comentar que el libro tiene una edición deliciosa. La verdad es que, permítame la expresión, si se puede utilizar a la hora de hablar un libro, pero bueno, hablando de poesía, cualquier metáfora es buena. Y es la primera que se me ha ocurrido para, de alguna manera, describir la gran edición que se ha hecho. Yo creo que la editorial Astura, con lo cual ya tengo con ellos tengo ya 4 libros publicados, y el siguiente también era con ellos, con ellas, porque son mujeres. El mimo que ponen en la edición creo que es maravilloso, y nada más hay que ver la ejecución de lo que es la portada, contraportada, la entradilla, todo, la verdad que es una maravilla. Pero bueno, vamos al poema. Venga. Entrar en lo natural, en la proximidad de la distancia, someterse a la luz, a semejanza del ojo en vilo del animal que intuye lo liminar de las formas, ser otro en el orden de las cosas, cuidar la hermosa monotonía de la materia. Así, el arte si emerge, siente y se convierte en un secreto salvador de ausencias. Tarea. Muy bien. El lugar es siempre quien propone. Tú lo mides, lo observas, esa avidez natural que no acucia, no apura, ni altera el curso de las cosas. Tiende a la mejora. La materia te sabe, respira en ti, te busca, te sorprende. Tú te dejas llevar y ella nunca se mueve, pero influye, rompe y abre el equilibrio aparente. Así como la ves, es puro ofrecimiento. Materia. Y voy al... Es lo que te iba a decir. Para no... El que de alguna manera da el que título. cierra. El que cierra. Llegas y te vas, entregado, conociendo los límites, austero y urdidor como el paisaje, sencillo, igual que el pájaro y el óxido, asumes entre intentos la serena estrategia de la luz. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y una alegría y un orgullo estar buscando esa luz que tiene la pintura maravillosa de José María Mezquita Agullón, y por favor no lo dejen, vayan a ver la exposición, y también no lo dejen, y si quieren lean La serena estrategia de la luz, que es un libro hecho desde el corazón y la inteligencia. Disfrutar sobre todo pues de esa luz que aportáis los artistas zamoranos, y que me alegro que por lo menos sean reconocidos en Zamora. Vamos a ello. Vamos a ello. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos y repasamos la actualidad municipal. Los jóvenes de entre 12 y 15 años tendrán durante las jornadas de mañana y el sábado una nueva oportunidad de ir al cine por el precio de 1 euro, gracias a la campaña puesta en marcha por la Concejalía de Juventud a través del programa Cine Joven. Se ha cogido la entrada para ver el concierto de Loquillo. Digo, me tienes más alta, o sea que a las 9:30 me toca estar en casa para que aguantes al pesado ese. Bueno, y tú también. El 23 de abril, el mismo día y del mismo año, en 1616, morían Shakespeare y Miguel de Cervantes. Es por eso que ese día, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Y para hablar de libros tenemos a una amiga. ¿Qué tal, Clara? Hola, buenas tardes. Clara, de la librería Octubre. Es así, el 23 de abril es el Día del Libro. La verdad es que todos los días deberían de ser días del libro, pero hemos elegido esa fecha y es una fecha muy bonita, una fecha que cualquier excusa es buena para regalar libros y para hablar de ellos. El día 23, nada, celebramos el libro en su totalidad y bueno, pues ahí estaremos sacando los libros a la calle
que también es el sitio de los libros, ¿no? Aparte de las librerías, las bibliotecas, las casas, la calle también es un sitio muy de tener los libros. O sea que estaréis, aparte, en la calle, en la Plaza de la Constitución. Sí, este año salimos en la Plaza de la Constitución el día 23, estaremos allí varias de las librerías, 7 librerías en total de Zamora, que nos juntamos y salimos el 23 a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estaremos todo el día allí con los puestos con los libros, con un montón de, bueno, pues de novedades, de fondo, representando un poquito nuestras librerías y nada, pues allí estaremos intentando amenizar a los paseantes de Santa Clara. Oye, ¿la gente se anima más a comprar libros precisamente ese día, el día 23 de abril? Yo creo que sí, nos recuerdan tanto que es el día del libro y lo tenemos tan presente que al final siempre te animas a, aunque seas, a ojear un poco los puestos y algo te tiene que llamar la atención. Ya bien sea pues un libro que tenías ganas de leer o una novedad que no te habías enterado de que había salido y es de tu autor preferido. Entonces, alguna de esas cosas siempre llaman la atención y al final dices, bueno, pues un libro, el día del libro es una cosa como más especial. Oye, ¿y se ha extendido la idea de regalar libros? ¿Se regalan más libros en torno a estas fechas? Hay gente que lo tiene ya como un poco como tradición, no tanto a lo mejor como en Cataluña, que sí que San Jordi es un día como muy propicio específicamente para eso, pero en general sí hay gente que ese día se regala especialmente libros y se regalan entre familias y demás, de padres a hijos, para bueno, pues empezar esta tradición que esperemos que vaya cogiendo mucha más gente también. La verdad es que sí es una tradición que se puede extender porque qué bonito es regalar un libro. ¿Te han ocurrido situaciones curiosas con el tema de que hayan regalado libros que los quieran cambiar, que digas, pero ¿cómo le regalan este libro a esta persona? No sé, cosas curiosas en torno a ello. Normalmente suelen ser más cosas buenas, a lo mejor de un año para otro, de unas fechas para otras, que es una persona que siempre le regala cada nuevo libro de un autor que sale, por ejemplo de Stephen King, y entonces ver a esta persona y decir, ya sea por lo que vienes a por esto, y se van muy felices porque bueno, ya saben que pueden encontrar el libro y bueno, y de otras veces que siempre recomiendas algún libro, que este también es un trabajo muy de librero, el prescriptor, ¿no? Las recomendaciones, y que a la siguiente fecha que ellos tengan, como han quedado conformes porque lo que les has recomendado les ha gustado, vuelvan y digan, oye, es que acertaste de lleno con las 4 cosas que te dije, recomiéndame algo más. Y entonces, bueno, pues es una de esas formas más para poder regalar los libros y bueno, acertar todos, ¿no? Que es lo que queremos. Oye, es importante pues ensalzar la figura del libro, pero también la del librero, y precisamente esa figura, como estás diciendo tú, sé que recomienda, mira, ha salido este, seguro que te gusta, seguro que, bueno, pues esa mano que echáis a la hora de alguna manera encauzar los pasos lectores de la gente. Eso es impresionante, la verdad. Eso es muy de agradecer. Es que ahora además tenemos mucha información y hay muchas novedades editoriales, entonces también es un poco a lo mejor perderse en el mar de libros que tenemos y bueno, nosotros al final estamos siempre rodeados de ellos y tenemos quizás más idea un poco más concreta de lo que puede gustar un poquito más y bueno, pues siempre tenemos ideas para todos los lectores y lectoras. Oye, ¿compran más libros las mujeres que los hombres? Porque parece que en su día se decía mucho eso, es que leen más las mujeres, compran más libros. ¿Sigue siendo así? Pues de compra yo creo que en general tenemos más lectoras que lectores, pero hay mucho lector también, o sea, mucho hombre. Tanto hombres como mujeres, pero sobre todo también lo que se intenta por parte de padres, madres, abuelas, tíos y demás, es que los niños también cojan ese hábito, siendo niños, siendo niñas. Entonces, bueno, pues tenemos bastantes lectores, se quedan ahí un poco perdiditos los adolescentes, un poco porque siempre es una edad en la que se pierde un poco el norte de todo, incluyendo de la lectura, pero luego se les vuelve a reenganchar y ahora actualmente, bueno, pues aunque no sea con el modelo de libro que tenemos en mente, pues con otro tipo de lecturas así juveniles también se les mantiene un poco la lectura. La verdad es que es curioso lo que dices porque precisamente la literatura juvenil ha experimentado un crecimiento importantísimo y además ya no solo en cantidad, sino también en calidad. Se escriben muy buenas historias para bueno, pues orientadas al público juvenil.
Sí, sobre todo lo que más se puede entender como literatura juvenil es, bueno, pues la que está protagonizada por gente joven, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente joven, todos los chicos y chicas pueden tener diferentes historias ambientadas, pues no solamente como el romance, que era lo más típico, lo que más se podía leer antes, sino también historias de misterio, de aventuras y demás. Entonces, bueno, y que también van cambiando un poco los formatos de lectura, que ahora el digital también tiene mucho peso. Entonces, los chicos de hoy en día a lo mejor leen mucho en digital, pero luego sí es cierto que si algo les gusta mucho, tienden también a coleccionar, a tener ese objeto como el libro de papel en gran estima. Entonces, si lo han leído ya, son de los que lo compran, lo leen, lo releen, lo subrayan. Entonces, bueno, también es otro tipo de lectura que, bueno, ahora se va haciendo cada vez más también. Oye, ¿cuáles van a ser los libros, crees tú? ¿Cuáles serán los libros más vendidos este 23 de abril, este domingo, el Día del Libro? Pues si tengo que hacer una quiniela, venga, a ver. Tenemos así como una autora puntera que siempre saca, todo lo que saca se vende mucho. Tenemos a Elizabeth Benavent, que ha salido su último libro. Tenemos a Eva Sainz de Urturi, que en otro caso distinto es otra autora española que hace novela negra histórica, que también ha hecho. Bueno, pues ha salido una nueva entrega del Silencio de la Ciudad Blanca, que era el primer libro. Bueno, pues este ya va por el cuarto, sería como el quinto más o menos, y yo creo que El Ángel de la Ciudad, que es como se titula este libro, va a ser uno de los importantes, porque tiene muy poquito tiempo. Y luego así en internacional tenemos a Maggie O'Farrell, que el año pasado tuvo bastante relevancia con Hamnet, y entonces el nuevo libro, que también es histórico, yo creo que va a tener ahí un peso bastante gordo. Otros que han sacado libros como Sánchez Adalid en versión histórica, pues también van a tener su cosilla por ahí. Y Javier Castillo también en el thriller, yo creo que también hay mucha gente que se va a llevar un misterio para casa. Oye, la verdad es que las editoriales ya prácticamente pues, realizan sus agendas pensando precisamente en este día, en el día 23, ¿no? Y en torno, el día 23 de abril, y en torno a esa fecha, pues preparan, bueno, pues lo que vienen siendo sus publicaciones más especiales, ¿no? Sus estrellas, casi. Sí, todo se va orientando durante todos estos meses de inicio del año, una vez pasadas Navidades, a lo que es este día 23, entonces empezamos a tener el cuello de botella, ¿no? Tenemos muchísimas cosas para sacar, como hemos dicho, estas novedades así, pero hay un montón más. Ha sacado Elvira Lindo nuevo libro, Elvira Mínguez, que también bueno, la conocemos más en su faceta de actriz. Tenemos una novela que acaba de sacar hace poquito ambientada en Zamora, por ejemplo. Para esta fecha también pues, tenemos novedades de aquí de la tierra, como ha podido ser que han sacado de nuevo Las leyendas zamoranas de la editorial Jambrina. Entonces, bueno, pues todos nos vamos un poco encaminando a ese gran día, esa gran fiesta del día 23. Entonces, bueno, estamos llenitos de novedades y de lecturas. Oye, ¿hay un género que sea, no sé, el género estrella, el género número uno, el género que más se vende? En este momento yo creo que es más lo que se entiende como novela negra o thriller, esa novela de suspense, porque hay de muchos tipos y mucha variedad. Entonces, en este caso yo creo que hace un tiempo la histórica tenía quizás más peso, pero en este caso yo creo que todo se va encaminando un poco al tema de los misterios. Luego siempre pues cada autor va cambiando un poco los libros a su gusto y a su manera, pero bueno, siempre puede haber un misterio que sea un eje central, una excusa para hablar de pues, otro tipo de temas históricos o de actualidad o de distintas cosas con personajes tan variopintos como la reina de Inglaterra, Isabel II, o la ex canciller de Alemania, que también tiene otra saga protagonizada de libros de misterio. Sí, sí, la verdad es que son títulos que yo cuando los he visto me llama mucho la atención, tanto Angela Merkel, ¿no? como la reina de Inglaterra. ¿Cuáles son tus recomendaciones para este Día del Libro?
¿Cuáles nos recomiendas? Recomendaciones, depende, como siempre, esto de lo que quieras leer. Hacemos, permíteme que te corte, Sí. hacemos como cuando hacíamos esa sección de 2 que sí y 1 que no de libros. Así que venga, recomiéndanos 3, 2 que sí y 1 que no, venga. Pues vamos a recomendar 2 novelas. Por un lado, Todo empieza en septiembre, que hace poquito hemos tenido a Daniel Bernabé presentando el libro. Es una novela de Planeta en la que, pues como decíamos antes, tenemos un pequeñito misterio, pero sobre todo lo que tenemos es acción ambientada en la época actual, pero muy ochentera, muy referente para todos los que nos hemos criado con toda esa cultura de los 80, muchas referencias cinéfilas. Una recomendación esa, Todo empieza en septiembre. Luego tendríamos el nuevo libro de Luis García Jambrina, que tenemos también, que es novela histórica con un poquito de misterio. En este caso nos salimos de las entregas de los manuscritos y tenemos nueva novela ambientada con una mujer en la guerra de independencia. Aquí en España, de los franceses, bueno, pues cambiamos un poquito de tercio con Luis García Jambrina. Y nuestra última, el Uno que no, pues vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a sacar algo de infantil, que por ejemplo ha salido pues el último libro de Unicornia, que es Rescatadores de Unicornios, que es una saga para niñas y niños a partir de 8 o 9 años. Está escrito por Ana Punset, que ha escrito otros tantos libros infantiles, y en este caso, bueno, pues el libro es muy divertido, es una pandilla de amigas, que hay pues magia, unicornios, con ilustraciones a color y bueno, y recomendado a partir de 8 años. La verdad es que los 3 que nos has dicho me los he ido apuntando porque pasaré por ahí por la librería porque son interesantísimos. Oye, la verdad es que las librerías y también las de Zamora, que tenemos unas librerías que son un lujo, desde aquí un saludo a todas las librerías, a todas las libreras y libreros de Zamora, de la provincia, cada vez realizáis más actividades dentro de las propias librerías. ¿Qué proyectos tienes tú en la tuya en octubre? Pues nada, acabamos de tener una presentación la semana pasada y ahora para mayo tuvimos que suspender hace unos días, en marzo, una actividad que teníamos de unos relatos dramatizados de Edgar Allan Poe, y en este caso los tenemos para el día 19 de mayo. Una semana antes, para el 13 de mayo, también tenemos una presentación de otro libro de un chico de Salamanca que se llama Salustiano, y el libro es La tiza de oro. Entonces, bueno, pues nada, tenemos ese par de cosas de momento para mayo, y bueno, después del Día del Libro vendrá la Feria del Libro, que también preparamos las librerías. Entonces, bueno, junio, del 1 al 4 de junio, que en este caso será la feria, pues también tendremos un montón de cosas y actividades para hacer. La verdad es que se acercan fechas donde, bueno, disfrutar de un libro se disfruta siempre, pero que parece que se goza más de la literatura. ¿Cómo va esa Feria del Libro? Bien, 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 poco a poco, hay muchas cosas que hacer, pero nada, pasito a pasito vamos arreglando todo, y es que son muchas cosas que hacer y todas estamos ahí intentando arreglar todo lo que podemos con el tiempo que tenemos. Seguro que está fenomenal porque es una gozada poder pisar esa Feria del Libro y disfrutar y veros las caras. Pero bueno, antes de nada tenemos ese Día del Libro, y recuerden, este domingo 23 de abril. Clara, muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre es un placer hablar contigo, hablar de libros y escucharte, así que bueno, ya sabes dónde estamos. Nosotros continuamos, vamos a recordar y a hablar de lo que hacían, de las actividades de nuestros antepasados en Acervo. Muy buenas, nos encontramos un día más en este espacio en Acervo para dar a conocer, mostrar, enseñar todos estos saberes tradicionales, todas estas piezas, todo este legado cultural que nos
hemos recibido de nuestros antepasados. Desde la Asociación Don Sancho llevamos 30 años trabajando en investigar, en conocer, en recopilar y también en mostrar todo este tipo de piezas que semana tras semana les vamos mostrando. Hoy vamos a dedicarlo a una pieza del traje de Carvajales de Alba. Es la gabacha, que es un cruzado en la parte superior del traje femenino, elaborada en paño y bordado al estilo carvajalino. Nos encontramos con tres gabachas, esta primera que es antigua. Las gabachas que hemos encontrado en bordado únicamente son en rojo y en negro, no hemos encontrado en otros colores. Digo las antiguas, en la actualidad se puede hacer cada uno, obviamente, como se la quiere hacer de color mostaza, pero antiguamente solo existían estos dos colores que iban combinando con los diferentes manteos, pero nunca de forma igual. Quiero decir, las gabachas rojas se ponían para manteos negros, y las gabachas negras se ponían para manteos rojos y manteos amarillos. Aquí nos encontramos una gabacha antigua, bueno, no muy antigua, pero hecha por una de las bordadoras ya fallecidas de Carvajales, La Boliña, una famosa casa de bordados, necesita restauración, pero vemos cómo toda la lentejuela es metálica, no de plástico, y cómo esa combinación tan maravillosa y tan armónica que solamente en Carvajales saben hacer. Es una labor sobre paño negro, siempre va algunas bordadas en hilo de seda y otras bordadas antiguamente lo hacían en una seda rizada, pero también nos encontramos con labores de gabachas hechas en hilo simplemente. Como vemos en esta reproducción, al lado de una gabacha antigua, es una reproducción hecha por dos de las bordadoras que actualmente siempre nos han bordado a Don Sancho, que son Toñi y Elvira, que también venían del taller de La Boliña. Es una gabacha toda realizada en lentejuela metálica, aunque vean que brille, imagínense, si nosotros le metemos plástico, pues brilla 3 veces más, pero es que antiguamente siempre iban con 2 tipos de lentejuela o 3. En este caso, esta lentejuela que lleva una forma abombada, que se llama huevecillo, y la lentejuela plana. Todo el bordado está hecho con hilo, no con seda ni con lana, sino hilo, y va creando una cenefa que puede ir o no sembrada. Sembrada es rellena absolutamente de huevecillos, y luego este cuerpo, la parte que queda en el medio, en la espalda, que los hay de muchos motivos. A veces hay jarros en los que van saliendo las flores, y esta especie sol de corazones, podríamos llamarle, ¿no?, en el que se van creando esta imagen central de los corazones con las iniciales, en este caso Don Sancho, ya que esta gabacha es propiedad de Don Sancho, con los tulipanes, los pensamientos, los capullos, los motivos más tradicionales junto a la rosa, que son los motivos que forman en toda esta combinación de colores y de formas el bordado carvajalino. También estas prendas nunca van forradas, con lo cual podemos ver el revés de cómo está bordado y rematado, y bueno, al fin y al cabo muestran un tipo de artesanía, de bordado, que es importante conocer cómo iban combinando, cómo iban sacando para que fueran simétricos los colores y las formas, de tal manera que cuando tú ves el conjunto siempre parece un conjunto armónico, por esa combinación, esa armonía, esa proporción hacia izquierda y hacia derecha que se va creando en el bordado carvajalino. Así que espero que hayan disfrutado, que hayan visto hoy en sus casas esta variedad, desde la gabacha más antigua hasta una reproducción, pero hecha con materiales como antiguamente, para que vean toda esta variedad, toda esta riqueza que nos encontramos en el bordado carvajalino, que en realidad tendríamos que estar potenciando cada día para que no se pierda y sobre todo para que se siga haciendo. Así que espero que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene.
Del 24 de abril al 7 de mayo tendrá lugar en Zamora el Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional. Una serie de actividades relacionadas precisamente con lo tradicional que podremos disfrutar en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Francisco, ¿qué tal? Bien, bueno, un poco ahí estresado. Estamos ahí con el montaje ya de la exposiciones y oye, son muchas cosas que como no dependen directamente de uno, pues la verdad, y que quieres que quede bien y son muchos detalles, pero va a ser espectacular, o sea, Rafa, va a ser una oportunidad. Yo creo que estas dos ediciones anteriores nos han dado ya un poquito de rodaje y yo creo que el festival se consolida y además buscando captar la atención sobre todo y el interés de la gente, ¿no? Es decir, que entendemos que la indumentaria no es algo acotado para los grupos de folclore, para las águedas, sino que yo creo que tiene un público, un visitante muchísimo más amplio y ahí lo vamos, ¿no? Yo creo que vamos a superar cifras del año pasado porque la edición promete, ¿eh? Pues ya es muy bueno lo de superar cifras del año pasado. El año pasado 6.000 personas, ¿no? Sí, la exposición tuvo 6.000 personas en el Ramos y yo creo que es una exposición, este año va a ser impactante. Tenemos piezas muy buenas, tenemos piezas desde el siglo XVII aproximadamente hasta el siglo XIX, conjuntos de indumentaria que rara vez se pueden ver, que rara vez están expuestos al público, muchos de ellos de propiedad particular y que hemos luchado, hemos negociado su presencia en la exposición para que todo el mundo que se acerque al Ramos Carrión a partir del lunes pueda disfrutar de verdaderas maravillas, de verdad, verdaderos conjuntos de indumentaria que por su antigüedad, por su valor económico, por su valor antropológico, la verdad que la visita va a merecer la pena. Indumentaria que también incluye joyas. Por supuesto, la indumentaria en el sentido amplio de la palabra incluye desde el peinado, el calzado y por supuesto, como tú dices, la joyería tradicional y algunas de estas joyerías tienen un valor económico muy interesante, entonces hay que prepararlo mucho, es una exposición complicada en logística, de montar y sobre todo de tener esas piezas expuestas durante 2 semanas. Es una exposición que no puede estar mucho tiempo abierta, son 2 semanas, invito a la gente a que se programe, para que guarden un ratito para hacer esa visita. No pueden ser muy largas las exposiciones de indumentaria porque los textiles, como tú sabes, sufren muchísimo, son muy delicados, sobre todo algunas estampaciones, algunas cosas que están realizadas en seda y una sala de exposiciones no reúne las condiciones que pueda tener un museo ya preparado para eso, preparado para exponer indumentaria. Entonces las exposiciones tienen que ser muy cortitas, muy rápidas, con un horario muy amplio, como esta que tenemos en el Ramos Carrión, para que todo el mundo que quiera pueda visitarla, pero que no perduren mucho en el tiempo. La luz, el polvo que hay en la propia área que respiramos y que nosotros vemos que no tiene nada, afecta a los textiles mucho. La verdad es que es una exposición, dices que muy corta y tal, pero muy intensa, porque se disfruta mucho. Es lo que decías, también recuerdo del año pasado, en la inauguración precisamente de esa exposición, que había verdaderas obras de arte. Hombre, se disfruta desde nuestra parte, como un poco organizadores, ¿no?, del Festival Multimedia Indumentaria Tradicional, pero también la están disfrutando todos los participantes. La gente viene a Zamora con una ilusión. Para la gente que de fuera, Zamora es una referencia en tanto a la indumentaria tradicional. Hay iconos como es la capa parda, como es el bordado, por ejemplo, carvajalino, con esos trajes maravillosos que todo el mundo conoce, que todo el mundo identifica, y entonces venir a Zamora y que te inviten a participar a un festival de estas características, la gente se lo toma, bueno, de verdad, solo la ilusión que le pone toda la gente que va a venir este año merece la pena, y yo creo que lo que están trayendo, porque ya estamos en el Ramos montando lo que están trayendo, están preparándose para la exposición, yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Oye, y también visitas guiadas. Tenemos este año, vamos ampliando un poquito, ¿no? La gente parece que demandaba un poquito pues esa visita un poquito más técnica, un poquito más didáctica, por así decirlo. Y lo hemos enfocado en 2 aspectos. Hay unas visitas nocturnas que puedes llamar y apuntar a través de colectivos, de grupos, y si son para particulares no hay ningún problema, pero juntando pues eso, un determinado número de personas para poder hacer el grupo que realice la visita. Estas se realizarán a las 9 cuando cierre la exposición. Y también tenemos por las mañanas las visitas especiales para grupos escolares que este año coordina Marisa Vergara, nuestra ceramista, ¿no?, de cabecera,
y que ella también está preparando para que los pequeños, los más pequeños, entiendan el porqué de estas indumentarias, de por qué son así, por qué esos materiales, los colores, cómo se combinan. Va a haber actividades además de pintar, de conocer la lana, del material, para que ellos sepan en qué consiste la indumentaria tradicional, ¿no? También habrá entonces artesanía. Tenemos artesanía porque el festival, como sabes, se articula como en 4 planos, ¿no? Las exposiciones, que ya inauguramos el lunes en el Teatro Ramos Carrión, luego vendrán las pasarelas y presentaciones, ese formato que a todos nos sorprende y que es muy, la verdad es muy a la vez atractivo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo mejor a ver la indumentaria, como decíamos, asociada al baile, a la canción tradicional, y no la entendemos a lo mejor en ese momento pasarela en el cual disfrutamos todos tanto. Además se ponen en contacto, se ponen en difusión esos valores que tiene la indumentaria tradicional. Luego tenemos el apartado artesanos, como bien dices, que estará en la Plaza de Viriato, ese foro de artesanía para la indumentaria tradicional, que se estará el sábado día 6 y el domingo día 7 de mayo. Ahí tenemos una treintena de artesanos procedentes de diferentes partes de diferentes provincias que vienen, también vienen de Portugal, y ahí lo que podemos es encontrar todo tipo de objetos realizados con las técnicas tradicionales, bien aplicados a la indumentaria tradicional, para la gente que le interesa completar su traje, comprarse un pañuelo, la joyería tradicional, pero también hay cosas adaptadas a la indumentaria del día a día. O sea que es el momento perfecto, si no tienes el regalo de la madre, para ese día, para acercarte al foro de artesanos y coger un detalle. Hay bolsos, hay cazadoras, abrigos hechos con las técnicas de los manteos, de las sayas antiguas, de estampaciones, que está muy bien y que yo creo que animo a la gente a por lo menos ayudar a que se preserven, ¿no? Mediante esos artesanos que nos van a visitar. Y luego tenemos la parte multimedia que da nombre un poco también al festival, y que todos estos contenidos, estas cosas que integran el festival, luego se alojan en el canal YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, y yo creo que también prolongan, ¿no?, la vida del festival. Es decir, el festival no pasa, no se celebra y tal, sino que también lo vamos a poder disfrutar siempre dando un clic en casa y volver a rememorar esas pasarelas, como tenemos ahí, que estamos viendo las imágenes de la edición del año pasado, precisamente, ¿no? Precisamente de Burgos. Es una de las actividades quizá más esperadas, que más disfruta también la gente. Yo creo que sí, yo creo que es muy espectacular. La verdad que la puesta en escena del teatro, aprovecho también para decir que la gente del teatro se vuelca con el festival, todo el personal, para que todo esté a punto, así todos los voluntarios de la agrupación bailenista La Morana que están trabajando ya en estos días para que todo salga y que todo esté perfecto, y sobre todo insistir en este año que el festival se abre internacionalmente. Es la primera vez que tenemos una representación de fuera de España. Viene Cerdeña, viene Pirri con unos trajes del siglo XVIII que se te quita, o sea, impresionantes. Una joyería en oro, o sea, es impresionante, es un valor de verdad etnográfico el que tienen, al que se suma el propio valor de los materiales con el que están realizados, el valor, por supuesto, de esa realización, de esa artesanía que conlleva la complejidad de hacer esa joyería, esos tejidos maravillosos de seda que vamos a disfrutar. Tenemos este año Amsó, tenemos La Alberca, Mogarraz, tenemos Lagartera, Toledo, tenemos Llamas de la Ribera con el Antruejo, que es una maravilla, los guirrios y madamas. Tenemos Zamora, por supuesto, la representación zamorana, que vamos a hacer algo de la Foz de Toro. En esta ocasión vamos a hacer las Águedas de Pelea Gonzalo. Yo creo que el festival tiene una plantilla. Cerramos también con la presencia de Galicia. Tenemos el Entroido de los Generais de Ulla, una de las fiestas del carnaval gallego más reconocidas, más difundidas, con unos trajes también espectaculares que yo creo que nos van a encantar. Yo pienso que es un festival muy completo, tenemos una programación súper trabajada, súper currada, y además es un festival que logísticamente lleva muchísimo trabajo. No son actuaciones al uso que tú contactas y vienen. La gente lo prepara, es profeso para venir al Festival de Zamora. Preparan los trajes, muchos de ellos son de familias que ceden esos trajes para que nosotros los podamos ver y disfrutar en Zamora. Yo pienso que además tenemos incluso cosas de conventos de clausura este año, que siempre es complicado y que van a sorprender. No quiero tampoco desvelarlo todo
porque también la sorpresa es importante, ¿no?, en este tipo de exposiciones. Yo creo que además tenemos la muestra fotográfica de la fotógrafa Rosa Gómez, una fotógrafa albercana que lleva trabajando ya bastante tiempo en lo que es la antropología, la visual, el rito, la ritualidad, que es un poco el tema de este año del festival. Plásticamente da de sí. Hay unas fotografías impresionantes con esos detalles, esas miradas sagradas, se titula la exposición, de la gente que participa en un ofertorio de la Alberca, en una fiesta de San Martín del Castañar. Hay de verdad imágenes que yo creo que condensan el tiempo, que tú ves la foto, es de ahora, de este año, pero podría ser de 1920 o de 1748, porque yo creo que hay cosas que no varían, que se van manteniendo. Acabamos de celebrar la Semana Santa, Rafa, veis estampas que se congelan en el tiempo, ¿no? Y un poco la indumentaria tradicional creo que traen esos instantes, nos traen a través sobre todo de los ritos, ¿no? El tema del festival de este año nos traen momentos, instantes que los estamos viendo ahora en el 2023, pero que podrían ser perfectamente momentos del barroco, momentos del Renacimiento, y yo creo que apenas hubieran variado ningún elemento, ¿no? Oye, yo creo que también lo que estabas diciendo antes de que hay indumentaria que viene de familias, la verdad es que era uno de los tesoros, o ha sido siempre uno de los tesoros. Mira, el manteo que tenía mi madre y se ha ido guardando de generación en generación. Cuando hablas con los propietarios, la verdad, mucha gente se emociona, es normal, es el recuerdo que tienen de sus ancestros, ¿no? Esas ropas que a veces se vestían una vez en la vida. Nosotros lo vamos a insistir esto, nosotros ahora a lo mejor desde el enfoque a lo mejor de la actualidad, tú estás acostumbrado a ver en San Pedro los trajes, los grupos bailando, es otra dinámica y otra forma de entender la indumentaria, pero la indumentaria tradicional, como se entendía antes, eran ropajes, eran atuendos que se vestían el día de la fiesta, o cuando te tocaba mayordoma, o cuando te casabas, y se acabó. Por eso están también conservados, claro, sí. Están guardados como oro en paño en esas arcas donde se conservan, y claro, sacar esos tesoros, que todos los veamos, conseguir que vengan a Zamora, para que todos los disfrutemos, me parece una oportunidad. La verdad, yo creo que gracias a la Diputación de Zamora, que promueve el festival, Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural y sobre todo todas las instituciones que, como veis, hay un montón de gente, entidades que trabajan y que han apostado también a nuestra llamada para que el festival tenga esta tercera edición, se consolide y sea una referencia a nivel nacional. Yo creo que un festival de estas características no tenemos noticia de que se celebre ninguno más, y yo creo que también pone a Zamora en el protagonista, en el punto de mira, ¿no? La verdad es que decías en un principio, estoy estresado, pero es ese estrés bueno, ese estrés estrés del bueno, ese estrés del nervio de que todo esté en su sitio, de que todo guste, de que la gente se marche contenta, la gente que va a venir y nos visita se marche contenta. Esta mañana ya estaba haciendo de guía por Zamora, llevándoles a ver varios sitios, la gente, estábamos en Valborraz y decía una chica de la cartera, por aquí es por donde sube la esperanza, ¿no? Digo, efectivamente, por aquí es donde sube la esperanza la mañana del Jueves Santo. Entonces, ese intercambio que se produce cuando toda esta gente vinculada con la indumentaria tradicional nos juntaremos en estos días, y sobre todo es lo más interesante al final de todo esto, ¿no? Y compartir experiencias, compartir cómo se celebran estas festividades, estos ritos, cómo se desarrollan, cómo se mantienen vigentes, cómo se han perpetuado en el tiempo, compartirlo, ponerlo en un escenario, a través de una pasarela, en una exposición, la verdad es emocionante, cuando menos. Y yo, a ver, estoy nervioso porque dependen muchas cosas y un poco tienes que estar en muchos frentes, pero estoy satisfecho y sobre todo estoy tranquilo porque sé que va a ser un éxito, porque a la gente en Zamora le encanta la indumentaria tradicional supongo que va a ser una edición diferente a las de los años anteriores, porque eso pretendemos, pero yo creo que va a sumar, va a seguir y va a crecer, ¿no? La verdad es que así lo esperamos, y es una gozada que en Zamora, bueno, pues haya gente trabajando por preservar precisamente nuestras tradiciones y por darles el valor que tiene, el valor que se merece. Francisco, muchas gracias, que vaya muy bien. Así que el ritual será ir y disfrutar de las exposiciones y de todo. En estos días te esperamos en las exposiciones, en las pasarelas, igual que a todos los que nos están viendo en estos momentos, y sobre todo que no pierdan la oportunidad de disfrutar de estos tesoros, de estas maravillas que vamos a poder tener en Zamora en el Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional. Así lo haremos, así que muchísimas gracias. Nos vemos. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no.
profesor, narrador y poeta. Nos llega este último libro que cierra su trilogía, Las Estremecidas. Hablamos con Pablo Malmierca. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Siempre es un placer recibir un autor y sobre todo también cuando ha sacado, cuando ha editado este libro, este recién salido libro, este poema, Las Estremecidas. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentan Las Estremecidas? Esa manera de hablar, esa poesía tan original, como se habla, como se dice, de tu poesía. Bueno, es el final de una trilogía que empecé a escribir en el año 2014 ya hace unos cuantos años. Y es un proyecto que nació unitario en un principio, pero como pasa siempre en poesía, pues crece solo. Fue creciendo y de un solo libro pues nacieron 3. Que son La Voz Estremecida, El Tacto Estremecido y ahora Las Estremecidas. Cada uno son libros independientes, lo que pasa que tienen un carácter unitario en el sentido de que el primero habla del yo, de la búsqueda de la voz poética, es más intimista en ese sentido, es metapoético, por así decirlo, habla mucho de la poesía, trabaja mucho el aforismo. Luego El Tacto Estremecido es el tú, es la búsqueda del otro a través del tacto, es el romper esas barreras que nos pone siempre el rechazo a los demás, busca la empatía, el amor. También hay poemas eróticos porque también el sexo también es una manera de acercarse. Y ya por fin Las Estremecidas, que es la tercera persona. Pero claro, la tercera persona siempre en la carrera nosotros nos decían que era la que no existe, porque es él el que nunca está presente en la conversación. Ahora estamos tú, yo, y nos falta los espectadores en este caso, que están pero no están. Entonces, a partir de esa idea se me ocurrió darle voz a todos aquellos que no tenían voz, que son los migrantes, las mujeres también en cierto modo, las personas que viven desfavorecidas, los vagabundos, las personas que vienen de los extrarradios y no tienen oportunidades en la vida. Entonces es un libro de poemas que juega con eso, con múltiples voces. Hay poemas en primera persona, en segunda, hay poemas en masculino, en femenino, en nosotros, en ellos, porque mi intención era esa, es un poemario, un libro de poemas que busca darle voz a todos aquellos que no la tienen. Siguiendo con esa originalidad poética, ¿no?, que está presente en tu trilogía, en tu obra. Luego tengo una forma, me han dicho, de escribir muy original, porque eso sí que es algo que a mí me obsesiona desde el principio que empecé a escribir. Y después, de hecho, por eso escribí la Voz Estremecida, porque para mí algo fundamental en un autor es que tenga una voz original. Porque para mí, si no hay voz original, es un escritor, evidentemente, es un poeta, pero falta algo más. Y esa voz original, que es por lo que yo trabajo, por encontrarla, es un poco la finalidad última de mi escritura, el buscar una forma diferente de escribir. Y sí, en eso, por ejemplo, hago un uso de la métrica, a veces no lo hago, en otras ocasiones utilizo fórmulas que son de poéticas extranjeras, como trabajo mucho el juego de las vocales, trabajo mucho la rima sintáctica, rimas forma de trabajar la poesía que aquí se ha trabajado menos, pero que me apetecía explorar precisamente por eso, por la búsqueda de una voz original. O bueno, aparte hago una poesía que es donde dejo abierto a todo tipo de lenguajes. Y lenguajes que normalmente no eran lenguajes poéticos. Por ejemplo, hay muchas referencias a literatura de género, de terror, hay mucha filosofía, hay una mezcla de conceptos que habitualmente no se dan en la poesía, pero que al final confluyen todos para hacer un producto poético. Oye, ¿y por qué precisamente, ahora que hablabas de género, por qué precisamente la poesía? ¿Qué te aporta la posibilidad de expresarte pues precisamente en este género, en la poesía? La poesía básicamente porque me permite se adapta muy bien a mi forma de trabajar. Yo en cierto modo soy una persona que trabaja de una manera intuitiva, aunque luego el proceso de escritura de la poesía hace que sea muy racional, porque hay que depurar mucho lo que has escrito, decantarlo, volverlo a leer, rechazas muchos poemas, otros al final no tienen nada que ver con el primer poema que escribiste. Y mi forma de trabajar es un poco así, me gusta mucho a partir de la intuición, de una idea que surge, que va creciendo en la mente, y luego ya cuando está construida dentro de la cabeza, pues ya la plasmo en forma de poema. Y luego además que el poema me permite sintetizar mucho el pensamiento,
porque para mí también la poesía tiene que tener una carga conceptual muy grande, no tiene que ser solo mera belleza o no tiene que ser una denuncia, sino que tiene que haber detrás un concepto. Y tiene que haber un concepto fuerte, porque eso al final es lo que cuando alguien lee el libro dice, aquí hay algo, aquí hay una idea. No es solo, oh, qué bonito es y ya está. Yo quiero que el que lea la poesía acabe pensando que ha leído y le remueva algo por dentro y le sirva para seguir avanzando en su ética o en su forma de ver el mundo. Entonces todo eso me lo da la poesía. La verdad es que da gusto pues esos conceptos de los que nos estás hablando, porque últimamente oímos hablar mucho de poesía, sí. En algún momento quizá demasiado, pero es una poesía más vacía, no tiene todo, bueno, pues ese contenido del que nos estás hablando tú. Sí, es un poco ahora la dicotomía que hay entre poesía comercial, que es, a ver, yo entiendo que las editoriales grandes necesitan productos que vendan mucho, entonces el producto que se vende mucho al final es aquel que entiende más gente, es como la novela, cuanto más tienda a la frase corta, un desarrollo de la historia que sea sencillo, que no tenga muchos saltos en el tiempo, que la gente no tenga que reconstruir mucho el argumento, se vende mucho mejor que aquella novela que necesite un lector, que esté pensando y que cueste llegar a entender lo que quiere decir. Entonces con la poesía está pasando lo mismo. Hay una poesía comercial, evidentemente, las grandes editoriales necesitan poetas o libros de poesía que se vendan mucho, porque evidentemente es su función vender, pero esas, vamos a decirlo, la poesía mainstream, es la poesía que se vende. Y luego hay, por suerte, en España ahora mismo muchísimos poetas y muchísimas poetas que siguen haciendo poesía trabajada, decantada, donde hay un trabajo previo muy grande, donde hay muchas horas en el libro invertidas y eso sigue estando ahí. Oye, ¿lees mucha poesía? Para escribir poesía hay que leer mucha poesía. Pues sí, soy lector de poesía, pero soy más lector de ensayo y de novela, y sobre todo de ensayo, leo muchísimo ensayo, pero sí, poesía leo muchísima. Además, de hecho, colaboro como crítico literario en una revista digital, en Cultura Más, y bueno, ahí suelo publicar críticas de poesía, pues eso, un par de ellas cada mes, una cosa así, o sea que sí, estoy al tanto de lo que ocurre en el mundo poético actual. La verdad es que para llegar a expresarse, para contar historias a través del género que sea, hay que sumergirse en ellas y hay que ser buen lector. Sí, eso es, yo siempre cuando me dicen qué hay que hacer para escribir, hay que leer. O sea, no es escribir, pero para cualquier cosa, para novela, para ensayo, incluso un periodista tiene que haber leído mucho antes, porque el estilo no lo adquieres si no has leído antes a otros autores, eso es evidente. Oye, ¿cómo escribes? Y me refiero a, bueno, pues ¿cómo es el hecho de escribir? Es decir, estás ahora con un papel y un boli, se te ocurre algo, lo apuntas, ¿cómo es ese proceso? No, mi proceso es, como te comentaba antes, a mí me surge en la cabeza. Surge en la cabeza y va ahí creándose. Y llega un momento en que sale fuera, pero es un proceso que tarda. Ahora estoy también intentando trabajar un poco ensayo y novela, y es mucho más disciplinado, por ejemplo, que la poesía, porque la poesía es un proceso un poco más irracional, en el sentido de que parte de la mente y se va trabajando dentro. Y llega un momento en que acaba saliendo fuera, pero por ejemplo la novela es totalmente distinto, requiere un trabajo diario, prácticamente planificación, mientras que la poesía, digamos que la poesía surge sola, si tienes la capacidad, y la novela y el ensayo requiere un trabajo mucho más profesionalizado. Oye, Pablo, miembro del Seminario Permanente de Claudio Rodríguez, supongo que para ti Claudio es un referente. Sí, yo además ha sido un poco el reenganche a Zamora, porque yo soy de Zamora, me fui a los 17 años y con el tiempo, bueno, sigo manteniendo aquí la familia y amistades, y Luis Ramos, que ha estado aquí hace un rato, pues fue el que me propuso para ser miembro del seminario. Yo no me lo creía en su momento y para mí de verdad que fue un honor, y desde entonces, desde la refundación del seminario, porque fue justo cuando yo entré, pues no hemos parado de trabajar, reivindicando toda la obra de Claudio, su poesía, su componente ético, su valor, porque sigue teniendo un valor muy grande, porque es una poesía que nunca pasa de moda, y ahí estamos con Claudio. La verdad es que es una gozada, y es una gozada escuchar hablar de él. Oye, ¿nos lees algún poema? Sí, sin problema. Pues que la verdad es algo muy emocionante para mí estar al lado, antes lo viví también con Luis, de un autor que pueda leer precisamente su obra. Pues mira, como te decía antes, es un poemario, un libro de poemas
que se centra mucho en aquellos que no tienen oportunidades, en todos los que buscan una nueva vida. Entonces voy a leer un poema muy significativo que habla sobre el problema que tenemos ahora en el Mediterráneo, el problema que tenemos nosotros en el sentido de que no somos capaces de aceptar a los que vienen buscando una nueva vida. Ese es el problema real, el nuestro, el de no aceptar a aquellos que vienen demandándonos pues una nueva vida. Lo he titulado Matadero, de forma muy gráfica, y leo. Sueños de abundancia. Al borde de las olas crece la codicia de los días sin recuerdos. Lánguidas yacen las horas al vaivén del hastío. El tiempo devanea la pereza, atragantado por un verano en azul. La pesadilla se aposenta en la espalda de una sensación. El terror te agarra de los hombros y lanza tu virginidad por el suelo. Tus hijos lloran sin lágrimas. Tu padre contempla sin poder comprender. Tan lejos de todo, tan cerca del abyecto ser humano. Mecidos por las cumbres de espumas, asidos a una esperanza que fragmenta el tiempo, el espacio no os pertenece. Vuestra condena, vagar por lugares sin nombre, el hábitat deshabitado de las sombras. Los niños dejaron su inocencia en concertinas de odio. Las hienas codician el deseo sin nombre. Todos los espejos están rotos. Toda la vida otorgada al vacío de la mirada de un depredador. El Mediterráneo, convertido en laguna estigia. Unas monedas separan tu cuerpo del no lugar. Tu mente se disoció por los caminos y el verano sigue, la molicie del sediento, la vergüenza del saciado. Muy bonito, Pablo. Muchísimas gracias. Oye, tienes que venirte otro día a hablar de más obra tuya. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Un placer absoluto tenerte. Un abrazo. Ya saben, nosotros les esperamos el próximo jueves, aquí, en Dos que sí, uno que no. Quiero mandar un saludo muy grande a María, mi prima favorita. Un abrazo.